Bueno, buenos días a todos. Gracias a los panelistas por estar acá en esta mesa redonda y también a los casi 300 inscritos, más de 300 inscritos que hay para seguir esta mesa redonda. Esta mesa redonda está planteada para que los invitados, tanto Kiko como Guzmán como Jorge, expongan durante 15-20 minutos sobre unas preguntas que ya les enviamos y luego entrar en un debate entre ellos y con los espectadores, que puedan dirigirnos las preguntas también a través del chat de preguntas. Un poquito sería así la dinámica. Bueno, presentarnos un poco el marco institucional en el que se desarrolla esta mesa. Esta mesa está organizada por el Grupo de Investigación en Deporte y Rendimiento del ISEF, junto con el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Desde el año 2017, el Grupo de Investigación en Deporte y Rendimiento ha desarrollado toda una serie de investigaciones en el ámbito deportivo, en múltiples deportes, y desde este año, junto con el Instituto de Computación, pues estamos desarrollando algunos proyectos en conjunto dentro de un grupo de estudios que es de estudios de ciencia de datos en el deporte. Mi nombre es Andrés González, yo soy el responsable del grupo de investigación en el ISEF. Nos acompañan también Lorena Echeverri y Guillermo Monsechi, que son los responsables del grupo del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería. Ahora les voy a pasar la palabra. Y luego, nada, agradecer también a los invitados, que son de sobra conocidos, pero para nombrar algunas referencias, pues Kiko Atarian es licenciado en Sistemas de Información, MBA en Business Administration, es el CEO de AZ Sportech, la empresa de referencia nacional y referencia internacional en análisis en diferentes deportes, especialmente en el fútbol. También es instructor en Comebol y bueno, tiene mucha trayectoria, una larga trayectoria en este ámbito del análisis de la técnica y la táctica. Guzmán Montgomery es licenciado en Comunicación, es máster en Big Data deportivo y también es analista en diarios como en La Diaria y también en la radio, por decir, el programa Por Decir Algo de M24, además de otras muchas actividades. Y Jorge Giordano, que bueno, de sobra es conocido por todos, entrenador del Club Nacional de Fútbol, máster en alto rendimiento en deportes de equipo por la Universidad de Barcelona y el IOCJ en Montevideo, docente del Instituto de Educación Física del ISEF y, bueno, entre otras cosas, coordinador del curso de gerencia deportiva en fútbol del IOCJ. Este es un poco el marco institucional en el que se desarrolla. Los objetivos de esta mesa es poner en relación tanto el estado de situación de la utilización de ciencias de datos en el análisis de la técnica y la táctica desde diferentes perspectivas, desde el analista, desde la prensa, desde los propios técnicos, y luego poner en comunicación y en relación pues un poco también la parte académica con la parte profesional. Bueno, les paso la palabra a Guillermo y a Lorena para que también hagan su presentación y puedan hacer este enmarque. Guillermo. Bueno, no, nada, solamente que es un gusto estar acá para escuchar a estos panelistas, que es a lo que vinimos. Nosotros estamos intentando, con un grupo de gente en el Instituto de Computación y en otros institutos también, matemática, gente de electro, intentando avanzar en sistematizar un poco el tema de la aplicación de técnicas de ciencia de datos en diferentes dominios, es decir, lograr ese mix tan necesario entre el conocimiento de los expertos de un dominio, en este caso el del deporte, con las técnicas y los métodos que se han desarrollado mucho a partir de la disponibilidad de datos. Y bueno, este tipo de intercambios nos parece que son fundamentales porque es importante lograr
entender cuáles son los problemas para no ponerle cualquier método a cualquier problema, digamos, ¿no? Es decir, los métodos vienen luego de los problemas planteados. Así que bueno, nada, un gusto, solamente eso, decirles que es un gusto estar en este panel. Lorena. Lo mismo que Guillermo, no tengo mucho para agregar. Simplemente bienvenir este tipo de situaciones donde podemos trabajar así en forma interdisciplinaria, con dominios además que son tan novedosos para nosotros, aunque sean como conocidos y populares, como es el deporte y el fútbol en particular, las particularidades son los comunes mortales no las manejamos, entonces tienen unas especificidades que es importantísimo escuchar a los expertos. Respecto un poquito, lo único que quiero agregar con respecto a la modalidad, porque hay algunas consultas, el micrófono de los participantes está apagado, lo que ustedes pueden hacer preguntas a través del foro de preguntas y respuestas, como dijo Andrés, y bueno, y durante la exposición de los panelistas, en principio, si surgen preguntas, las vamos a ir tratando de contestar, ya sea por escrito o en forma oral, y después sí se abrirá para una sección más de debate, ¿no? Así que es todo por mi lado. Bueno, muchísimas gracias. Si les parece, empezamos con la exposición de Kiko, que va a responder a una serie de preguntas y cuestiones que le hemos planteado. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, muy bien. Buen día para todos. ¿Estamos viendo la placa de presentación? Sí. ¿Sí se ve? Sí, sí. Bárbaro. Antes que nada, agradecer al ISEF y bueno, a FIN por la invitación a disertar un rato, bueno, junto con Guzmán y Jorge. Y bueno, tratar desde nuestro lado poder transmitir en este breve tiempo un poco de nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Y en relación a eso, muy rápidamente, porque ya algo dijo Andrés, bueno, yo tengo más de 10 años trabajando con tecnología vinculada al fútbol, al deporte, pero el fútbol con foco, y bueno, trabajando con clubes, con entrenadores desde hace un buen tiempo, y bueno, ese relacionamiento me llevó también a tener oportunidades de generar instancias de trabajo con FIFA y con la Conmebol, que nada, que tratamos en el día a día de aprovecharlos. Esto lo traigo un poco arriba de la mesa porque parte de lo que vamos a ir disertando está relacionado un poco a lo que se viene haciendo. Como experiencia, rápidamente, clubes, selecciones, centros educativos, instituciones de básquet, selección de básquet, experiencia con entrenadores directamente, bueno, entre esas fotos por ahí anda Jorge, que está por acá abajo, que bueno, que ya tenemos un relacionamiento de trabajo también, diría unos 10 años, y bueno, vamos recorriendo por lo menos el camino desde mi lado, desde la tecnología y él en todo lo que sabemos. Yendo directamente un poco a la presentación y a los temas propuestos, como el tiempo que tenemos que manejar es en torno a 10-15 minutos para esta disertación, para después pasar a preguntas. Lo que me pareció interesante es plantear 3 preguntas que obviamente tienen un nivel de profundidad que no vamos a alcanzar hoy, pero por lo menos tratar de dejarles los disparadores para que después ustedes puedan entrar, investigar y ver un poco más en profundidad si les interesa el tema. Entonces, ¿qué hay de realidad y qué hay de mito en el uso de tecnologías como Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, entre otras, en el fútbol en la actualidad? Diría que hoy es una realidad y lo vamos a ir viendo. Y bueno, vamos a ir viendo cómo, con algunos ejemplos prácticos, cómo se utiliza esto y también quién lo está utilizando y de qué forma. Entonces, un poco para introducirlos en cómo se está manejando el tema del uso de la inteligencia artificial o Big Data, hice el siguiente esquema que nace un poco en lo que viene a ser la captura de datos. Hoy en día en el mundo hay muchísimos proveedores que se encargan solamente de capturar datos de eventos de un partido, que esos datos después terminan distribuyéndose a diferentes áreas de negocio dentro del fútbol, como pueden ser la de fanáticos, puede ser la de apuestas,
puede ser la que a nosotros en esta charla nos interesa, que es la parte de técnica, táctica y física en relación a la preparación de los clubes profesionales, entre otros ámbitos, juegos. Entonces, todo nace de quienes captan el dato y cómo lo distribuyen. Entonces, hoy en el mundo acá yo puse una placa de algunas referentes, pero hay un sinfín de empresas que se encargan de capturar datos en vivo, que luego son distribuidos a todas estas áreas o líneas de negocio mencionadas. De esto vamos a ver algún ejemplo más adelante. Después tenemos lo que hace al ecosistema de este trabajo, que son las plataformas en video o estadísticas, que también ha crecido esto de forma exponencial, y esto se permite gracias a la captura de datos, pero también al acompañamiento en imágenes de video de partidos. Entonces, todo este tipo de plataformas te permiten capturar el dato y además poder analizarlo. Quizás con una metodología que viene a ser un poco más lo que podríamos llegar a mencionar, que es la tradicional, que es la de ingresar datos mediante un operador. Eso vamos a ir viendo que con el tiempo va cambiando, y empieza a cambiar de una forma radical con los dispositivos, que son los GPS, que hoy la mayoría de ustedes ven, aquellos que siguen los deportes, ven que los deportistas tienen acá atrás un dispositivo, normalmente ese es un GPS, que en realidad es un GPS que además de enviar y traer datos, tiene otra cantidad de variables, como por ejemplo acelerómetros, giroscopios, o sea, tiene un montón de variables ese dispositivo que permiten a la hora de poder hacer un análisis en un entrenamiento o en un partido, capturar datos en tiempo real que normalmente se vuelcan para la parte médica o la parte física, como por ejemplo los recorridos, los sprints, las aceleraciones y las desaceleraciones. Entonces, no sé, un ejemplo típico en el fútbol interesa mucho lo que es cuánto recorrió un futbolista en el partido y cuánto lo recorrió a alta intensidad, que pueden ser más de 18 kilómetros por hora. Entonces, ahí a partir de eso los profes empiezan a sacar variables y bueno, empiezan a jugar un poco sobre la recuperación de esos futbolistas, y por eso se hace el seguimiento también de los entrenamientos. Entonces, acá una de las claves con el GPS es que el dato se captura de forma automática. Entonces, la cantidad de datos que se capturan por segundo es muy grande. Hay GPS de 10 Hz, de 20 Hz, etc. Bueno, eso captura por segundo 10 eventos, 20 eventos, etc. Por otro lado, y esto también vamos a ver otro ejemplo, en el fútbol en los últimos, diríamos, 4 o 3 años, empiezan a aparecer los proveedores que se encargan directamente de dar soluciones en base a la inteligencia artificial y al uso de los datos. Este tipo de proveedores lo que hace es capturar mediante una filmación de un partido, que puede ser una filmación hecha de forma profesional mediante la televisión, o táctica, que se llama, hoy los clubes trabajan con analistas que se encargan de filmar todo el campo de juego, para tener los futbolistas, los 22 futbolistas. Hay algunas de estas aplicaciones que se encargan ya de procesar imágenes en base a la filmación de los videos, pero básicamente el valor agregado que están teniendo este tipo de soluciones es que mediante el uso de inteligencia artificial empiezan a identificar cada uno de los objetos jugadores en el campo de juego, como el juez, a la pelota, los ejes X y de la cancha, y lo que da eso es información en tiempo real que se procesa con la capacidad de poder ver básicamente todo lo que hace el jugador, ya con los eventos ingresados por la propia plataforma. Ahora vamos a ver algún ejemplo de eso. Y después lo que hoy los clubes están integrando son los software para analizar, que empiezan a combinarse en el uso de muchas de estas herramientas de los proveedores, de los software de automatización. Y bueno, todo eso termina, esto lo planteo porque todo eso termina hoy en un lugar dentro del club, que viene a ser el área de inteligencia deportiva o el área de innovación dentro del club, o de secretaría técnica, depende, cada club lo maneja un poco con su lenguaje interno, pero básicamente lo que están haciendo los clubes a nivel global hoy en día, en Europa se ve mucho de esto y en Estados Unidos también, es empezar a incorporar perfiles de científicos en datos, ingenieros en datos, para integrar la información de todo el ecosistema de proveedores que vemos acá. O sea, de los proveedores. Pregunto por qué no termino con
Yo no puedo. Entonces, los proveedores de información, las plataformas de video, los dispositivos, bueno, hoy lo que se dan cuenta, descubren los clubes, es que necesitan personas específicas para tratar los datos, porque es tanta la abundancia de información y de proveedores y sistemas para trabajar, que sin una estructura interna no pueden aprovechar el potencial de manejo de todo eso que hay. Entonces, yendo a algunos casos prácticos, para que no se nos vaya el tiempo, sobre proveedores de información, tenemos las estadísticas tradicionales y tenemos lo que podemos llamar los nuevos tipos de estadísticas, que están relacionadas 100% al trabajo de los científicos en datos. Y bueno, y este tipo de nuevas estadísticas que en el fútbol se está empezando a usar, mucho en medios, en televisión o en páginas web, hoy se está tratando de descubrir el mayor potencial para la parte técnica y táctica en relación a la compra de jugadores con determinadas cualidades. Bueno, este tipo de estadísticas que son variadas, yo traigo una que quizás es una de las que van a escuchar en la vuelta de forma muy, muy simple, que es el gol esperado. El gol esperado es un modelo de datos armado con determinadas variables que te permite ver, cuando vos te enfrentás a un equipo en una temporada, realmente la expectativa de un gol que te pueda hacer ese equipo. Es un modelo de probabilidad, que obviamente se arma mediante una fórmula y mediante lo que los científicos en datos realmente saben hacer. Se deja de ser la estadística de cuántos goles recibo o cuántos goles hago para darte una estadística de probabilidad que te permite por lo menos saber que cuando te vas a enfrentar un equipo o cuando vas a ver la cotización de un jugador en el mercado, este jugador tiene más chances de hacer goles que este otro jugador. Entonces, para esto, pongo un ejemplo práctico de que, por ejemplo, esta empresa que se llama StatBombs, es una empresa inglesa, tiene su propia cobertura de datos, ¿sí? Estaba por ahí como proveedores de datos, e ingresa los datos de determinada forma, con cierta inteligencia que va atada a los modelos que ellos manejan. Entonces, para calcular esta variable, ellos toman, por ejemplo, la distancia al arco, el ángulo del remate en relación al arco, si es de la derecha a la izquierda, qué tanta distancia tiene, la parte del cuerpo donde remata el futbolista, si es con la cabeza, con el hombro, con la cola, con el pie derecho, con el pie izquierdo, ¿sí? Si es un tipo de asistencia o una acción previa, y además, por ejemplo, están calculando en espacio y tiempo la altura en la que se remata, ¿sí? O sea, no es lo mismo rematar desde el piso que rematar a media altura o en la cabeza, y la posición en la que está el arquero rival. Si el arquero sale a achicar, si el arquero está parado, si el arquero está contra la izquierda. Entonces, mediante todo ese modelo, cada vez que hacen ingreso de datos, obviamente esto después lo combinan con algoritmos que permiten dar este tipo de resultados. Acá, esto es un gráfico de radar, que es algo que está muy, muy de moda, que compara, por ejemplo, en la Liga 2019-2020 a Federico Valverde, Pajarito Valverde, con el promedio de la Liga en estas variables, ¿sí? En donde, por ejemplo, por acá están los XG, los XG de los goles asistidos y la suma de los goles esperados en todos los ataques del equipo que terminaron en tiro, en lo que el jugador tocó el balón, pero no realizó el tiro de asistencia. Obviamente depende la posición del futbolista, qué tipo de datos vas a tomar. Pero acá volvemos a eso mismo, ¿no? Que este tipo de gráficos, si miran Federico Valverde, en pases, ¿sí? Tiene un promedio mucho más alto que todos los pasadores de la liga en esa temporada. O en esta variable, que viene a ser esta, quites exitosos, ¿sí? Que hacen a la posesión, tiene un alto grado. Entonces, este tipo de estadísticas, sin entrar en mayor profundidad, lo que te permiten es empezar a evaluar a los futbolistas y a los equipos con una nueva forma que obviamente está relacionada a toda la captura de datos, Big Data, y al manejo de algoritmos específicos que permiten, en base a modelos de datos, graficar este tipo de acciones, ¿no? Esto, aquellos que se interesen, si empiezan a investigar un poco en empresas como StatBombs y otras que puso en la placa, va a quedar ahí grabado, van a poder encontrar un montón de información. Por otro lado, quizás uno de los puntos que más interesa para la charla también,
es la identificación mediante cámaras en lo que viene a ser la inteligencia artificial, la interpretación de futbolistas dentro del campo de juego. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Identificación automática, o sea, vos pones la cámara, hoy ya se está resolviendo con 2 cámaras, con una cámara, esto maneja 4 cámaras, o sea, hay empresas en el mercado, lo van a encontrar, Pixelot, Kinexon, Veo, hay un montón, Métrica Sport, hay varias que están relacionadas mediante la toma de la imagen a hacer análisis de datos. ¿Ah? Creación de análisis automático, capacidad de procesar gran cantidad de datos, modelo de predicción de información, optimizan tiempos de trabajo. Con esto le quiero decir, por ejemplo, no sé, Jorge jugó anoche, bueno, si tiene las cámaras y captura en tiempo real, termina el partido y a las pocas horas ya tiene el informe para trabajar hoy de mañana de forma semiautomática o automática. Entonces, esto pasa, imagínense, en todos los partidos. Optimización, registro de datos técnicos, tácticos y físicos, información estadística detallada, información en tiempo real, y la inversión de esto es media alta. Le voy a poner un ejemplo gráfico para que vean de qué se trata y qué es real. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, eso, si empiezan a buscar, van a encontrar varios tipos de empresas. Entonces, para ir dándole un cierre a esto, lo que empieza a descubrirse con todo este tipo de posibilidades de manejo de la información es, bueno, el entrenador, el profe con el que uno trabaja o el secretario técnico, uno tiene que tener la capacidad de empezar a trabajar con este tipo de información, pero tener también la capacidad de adaptarse a la realidad del entrenador y pasarle esto al lenguaje que le sirva al entrenador, porque no solamente capturar el dato, sino para qué el dato y de qué forma presentarlo. Entonces, como esto trae grandes desafíos para los clubes, para elevar ese grado de innovación, como les decía hace un rato, los clubes empiezan a incorporar científicos en datos, ¿sí? Que básicamente, como les decía, traen los científicos de datos toda la información, uso de GPS, uso de cámaras, los modelos de datos, y a partir de eso empiezan a armar los modelos propios para el club, tratando de tomar lo mejor de cada proveedor, pero no quizás adaptarse a un proveedor, sino armar el modelo que se haga acorde a lo que el club necesita y a la Secretaría Técnica necesita. Quizás en ese caso el club maneja este tipo de información para contratar futbolistas o para vender futbolistas y no tanto para la preparación de partidos. Bueno, los científicos en datos empiezan a descubrir cuáles son las herramientas que permiten llevar a esto, ¿no? O sea, ustedes saben bien que cuando hablamos de un científico de datos hablamos de una persona que estudió para esto, ¿sí? Que está relacionada a todo al vínculo, y bueno, que obviamente si tiene experiencia ya trabajando en el ámbito del fútbol con el manejo de GPS, con el manejo de la información técnica táctica,
y tiene la capacidad o tiene también esa posibilidad de tener vínculo con actores del fútbol, le va a dar una posibilidad más grande de poder integrarse rápidamente al club. Y por otro lado, las figuras que empiezan a aparecer en los clubes, ¿sí?, son los que llamamos ingenieros en datos, que también son aquellos que entran a trabajar en base a la información que nos dan todos los proveedores y armar conjuntos de datos para que esa información sea vista a los diferentes actores dentro del club. Básicamente, todos estos proveedores trabajan con APIs que uno puede consumir, puede comprar y va a ir integrando. Entonces, si yo tengo la API de la estadística de los torneos, de los campeonatos, de los jugadores, de los datos físicos, de los datos técnico-tácticos, bueno, yo puedo agarrar sistemas Power BI, Tableau, o lo que ustedes se sientan más cómodos, o programarlo, y bueno, dibujar en base a eso diferentes informes para cada actor dentro del club, al que le interese. Siempre va a ser alineado a lo que el club quiere. Entonces, obviamente, acá estamos hablando de gente que estudió sistemas, está relacionada a la ingeniería de sistemas, y también las mismas cualidades. Si tiene la posibilidad de manejar una base de datos, de hacer una integración de API, también está bueno que, si es posible, tenga la capacidad de poder hablar con los diferentes actores del club, que obviamente cuando uno quizás habla de un modelo de datos o de una base de datos SQL, no necesariamente van a saber qué es. Entonces ahí hay un tema. Y para cerrar, lo que me parecía interesante, ya con esto le doy paso a Guzmán, les dejo ahí un poco la visualización de lo que viene a ser el ecosistema actual, en la actualidad, de áreas de innovación que tienen los clubes a nivel mundial. Entonces, les diría que ahí, en ese desarrollo, hay muchos de los clubes, sobre todo en Europa. Si ustedes entran al Barça Innovation Hub, van a encontrar un montón de inversión que está haciendo el Barcelona para tratar de explotar esto de la mejor forma, y bueno, obviamente van a una velocidad que logran muy buenos acuerdos con proveedores, pero bueno, también está el de FIFA, el de UEFA, ahí está en el mapa, ¿sí? Entonces, esto es una realidad, como les decía. ¿Quiénes los usan? Los usan los clubes, quizás de una forma más formal, menos formal, pero todos los clubes hoy están usando datos. Aquellos que ven que este modelo les va a aportar más valor, tiene una visión más de la tendencia de esto, ya están armando sus propias áreas de innovación, y bueno, esto es una tendencia dentro del club, del fútbol, que ya está instaurada, ¿no? Y bueno, con esto agradecerles y quedar disponible luego para preguntas. Y bueno, Guzmán, no sé si seguís vos por ahí. Buenas, ¿todo bien? Voy a, no sé, a compartir pantalla primero. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar participando de esta charla y con estos ponentes también, que son grandes referentes. Así que también ya me presentaron, pero para también un poco ir guiando la charla. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por parte de la UDELAR. Realicé un máster en Big Data Deportivo en la UCAM. Soy uno de los cofundadores del portal Por Decir Algo, que el año que viene estamos cumpliendo 10 años, y hoy en día soy analista en las transmisiones de Por Decir Fútbol en M24 Radio, y escribo algunas notas como colaborador en la diaria con datos sobre la selección uruguaya y el torneo uruguayo, y también cuento con unos 7 años de experiencia en una empresa que es proveedora de datos, que es Sportradar, en la cual trabajé hasta este año. Me pareció interesante comenzar contando una breve historia del análisis de datos. Si bien es un tema que está muy en boga ahora en la actualidad, es algo que se comenzó hace mucho tiempo, obviamente de formas diferentes a las que lo hacemos hoy en día y con menos tecnología, pero ya desde la década del 70 en el béisbol, Bill James comenzó a hacer y publicó varios cuadernos con información a fines de la década del 70 y principios de los 80, y luego Billy Beane en los Oakland Athletics tomó este conocimiento para darle valor a su equipo y contratar mejores jugadores a menor precio. Entonces, con menor presupuesto armó un equipo muy competitivo, y ahí ya eran algunas aplicaciones del análisis de datos. Y también en la década del 50 en Inglaterra, Charles Ripp realizaba también anotaciones de forma manual, y se comenta que durante 30 años cubrió más de 2.200 partidos, que le dedicaba a veces hasta 80 horas a un partido. Hoy en día es algo impensado quizás.
y entre sus anotaciones más destacadas se encontraba un informe de 50 páginas de la final del Mundial de 1958. Me parecía bueno recalcar esta frase de Bill James, que dice que en los deportes lo que es verdad es más importante que lo que crees, porque la verdad te va a dar una ventaja. Entonces, a través del procesamiento de datos y del análisis de datos, a veces podemos derribar algunas creencias del deporte y alcanzar la verdad de lo que está sucediendo. En la situación actual, no me voy a extender mucho porque Krigor ya lo explicó muy bien, hay varios proveedores de datos que también brindan estos datos y generan datos oficiales en las ligas, y los clubes hoy en día están creando nuevos departamentos de análisis, y cada vez es más importante la figura del científico de datos, acompañando quizás al videoanalista que ya está instalado hace más tiempo. Algunos ejemplos de los informes que dan estos proveedores de datos. Por ejemplo, a la izquierda tenemos informes de la empresa Wisecout, en este caso del futbolista español Coque, y brindan mapas de calor con sus acciones, dirección de los pases, zonas de remate, a dónde van los remates. Hay un gran número de datos que ellos ofrecen. A la derecha también podemos ver un informe de la empresa Instat, de un clásico entre Barcelona y Real Madrid, con los datos de Luis Suárez. Quizás acá no son estadísticas avanzadas de goles esperados o asistencias esperadas, aunque también estos proveedores las ofrecen, pero también hay mapas con dirección de pase, cuáles son sus duelos, distribución de los pases, zona de acción del jugador. Y también tenemos en la actualidad ya proveedores de datos que están trabajando con el fútbol sudamericano, obviamente. La Conmebol tiene acuerdo con la empresa StatsPerform, que últimamente adquirió a Opta, y tiene los datos oficiales de la competición, y también en vivo podemos acceder a esos datos para analizar los partidos. Por ejemplo, acá tomé un ejemplo del partido entre Nacional e Independiente del Valle, donde vemos un mapa con remates, la posesión, las zonas del campo donde atacan los equipos, y a esto podemos acceder en tiempo real. Y a la derecha hay un informe de la empresa StatsBomb con los datos de Boca Juniors y los tiros que recibió a lo largo de la temporada, donde también generan un mapa con el valor esperado de cada disparo, y podemos concluir, por ejemplo, que se esperaba que Boca recibiera 20 goles en la temporada pasada y recibió solo 8. Entonces, a partir de ahí también se puede comenzar a hacer un análisis del trabajo defensivo de Boca o de la actuación de su arquero. Estos datos se obtienen de diferentes formas, desde capturas más sencillas mediante un celular o a través de un software en la computadora, con cámaras de tracking hoy en día o dispositivos GPS. Son todas formas a las que podemos acceder y obtener datos. A la derecha hay una imagen de cómo Opta escauteaba los partidos con 2 analistas, uno con cada equipo, y un supervisor que a veces va corrigiendo estos datos, y es un trabajo que lleva mucho entrenamiento y que requiere una sistematización muy importante, aunque hoy en día, como mostró Krikor, ya hay avances de inteligencia artificial que quizás permiten hacer reconocimientos automáticos y mucho más sencillos. De todas maneras, este tipo de recopilación de datos sigue existiendo y es muy importante. Algo que quería destacar es lo que está haciendo la Liga de España en un acuerdo con StatsPerform y con Chiron Geo, que es una empresa de tracking, y también con la empresa MediaPro. Generaron un sistema que se llama MediaCoach, donde según ellos definen, es un todo en uno, una herramienta avanzada de videoanálisis profesional integrada con datos físicos y tácticos. Entonces, MediaCoach es una plataforma que nos da tracking en vivo, cámara táctica, visión panorámica, visión radar, informes personalizados para cada cuerpo técnico, información para la televisación. Entonces también la televisación puede mostrar datos en vivo, que es algo que ya estamos viendo en la Liga de España. Y lo que para mí es muy interesante es que democratiza el acceso a la información para los equipos. Todos los equipos de la primera división y la segunda división española pueden acceder a datos de primer nivel. En Sudamérica hay algunos pasos hacia ese lugar, todavía no tan avanzados, pero hay acuerdos, como decíamos, el de la Conmebol, o también el caso de la DIMAYOR en Colombia, que en un acuerdo entre la empresa Resonance Sports y StatsPerform procesan los datos y generan informes post partido que se los brindan a cada equipo, y también informes para las redes sociales. En este caso vemos unas placas realizadas para Twitter, donde podemos ver datos de los goles de Patriotas o el tiempo efectivo de juego en promedio en playoff y en la liguilla, por ejemplo. También en Argentina se está realizando este tipo de informes.
son informes bastante extensos, de muchas páginas, donde acá podemos ver solamente un pantallazo. En este caso la empresa Atenea, también en conjunto con StatsPerform, procesan los datos y generan estos informes con diferentes visualizaciones. A la izquierda podemos ver informes que se los dan a los medios de prensa. Entonces, luego de cada fecha se genera un informe donde, por ejemplo, acá sí podemos ver ya métricas avanzadas de goles esperados, remates al arco. Entonces podemos comenzar a analizar el juego de cada equipo de formas diferentes a partir de los datos y así empezar a extraer verdades, como decía Bill James. Y al medio y a la derecha es parte del informe que reciben los equipos, en este caso un partido entre Defensa y Justicia y Colón, donde vemos una matriz de pases, por ejemplo, con las posiciones intermedias de los futbolistas, cuántos pases se hacen entre cada uno, así podemos también detectar cuáles son las sociedades más importantes de cada equipo, y a la derecha un mapa de recuperaciones de dónde recupera Colón la pelota y qué jugadores son los más importantes a la hora de recuperar, por lo menos en el contexto de ese partido. Entonces, para obtener los datos vemos que existen diferentes maneras, algunas muy vanguardistas, como la de la inteligencia artificial con las cámaras, y después hay métodos que todavía se siguen utilizando y que son muy válidos. Por ejemplo, utilizar las herramientas de videoanálisis, donde los analistas de un equipo o un club pueden generar sus propios datos y a partir de ahí ir generando análisis tácticos o técnicos de un futbolista y hacer sus propias observaciones. Para algunos casos también en equipos que quizás, o en medios donde no hay tanto dinero para gastar en esto, o que aún no se puede gastar, hay observaciones que se pueden hacer todavía con plantillas de Excel. Es una forma que es aún válida, que se pueden recopilar, por ejemplo, si queremos sacar las zonas de remate de cada equipo, de qué zonas generan los equipos los goles, dónde vienen las asistencias, o analizar estrictamente los penales, hacia dónde se tira un golero, hacia dónde remata un jugador, lo podemos hacer mediante observación y anotación y sacar conclusiones interesantes. Y también ahora hay muchas webs donde podemos encontrar información disponible de manera gratuita y con métricas avanzadas. Algunos ejemplos son el portal Understat, que cubre las 5 grandes ligas europeas, FBref, Transfermarkt, SofaScore. En este caso, por ejemplo, hay una imagen del partido de Lucas Torreira entre Colombia y Uruguay, donde vemos su mapa de calor con su mapa de acciones y algunas estadísticas, cuántas veces tocó el balón, su precisión en pase, cuántos duelos ganó, entre otros. Por ejemplo, estos gráficos de radar que contaba Cricor, en Understat los podemos encontrar ya realizados con algunas métricas especiales de forma automática, donde por ejemplo acá comparamos el rendimiento de Luis Suárez con Maxi Gómez en esta temporada de la Liga de España. Entonces ya vemos sus goles esperados, sus asistencias esperadas, y también valores como el gol esperado en cadena o en la construcción de juego, que como nos contaba Cricor, son métricas ya más avanzadas de lo que aporta un jugador en la construcción y no solo en la finalización. Y a la derecha también vemos las estadísticas de Edinson Cavani en su temporada actual en el Manchester y en las temporadas previas del Paris Saint-Germain. Y Understat también da la posibilidad de ver mapas de disparos, cómo son las jugadas en la generación previa. Entonces hay un montón de estadísticas disponibles, de datos disponibles que nos permiten analizar el juego desde un lugar diferente. FBref, por ejemplo, también últimamente realizó acuerdos con StatsBomb y están incluyendo también estas métricas avanzadas de goles esperados, asistencias esperadas, entre otras, en algunas ligas. Esto es la cobertura del Mundial anterior, en el partido de Uruguay-Portugal, donde vemos ya algunas métricas más clásicas, como la posición, los pases, los disparos, pero luego vemos métricas más avanzadas de goles esperados, asistencias esperadas, dirección de los pases, acciones defensivas, y FBref de a poco va incluyendo más ligas, es un sitio que tiene muchos datos, en el último tiempo agregó la Copa Libertadores y también está empezando a cubrir ligas de fútbol femenino en Inglaterra y Estados Unidos, por lo cual es muy interesante. La situación en Uruguay es diferente, depende de dónde se la mire, me parece. Yendo al caso de Wisecout, por ejemplo, de uno de los proveedores de datos, cubren partidos de la Liga Uruguaya desde el año 2016, pero no en forma completa. Acá es muy importante el tema de la televisación, que se puedan ver todos los partidos para capturar los datos y obtener los datos, y es algo que está empezando a suceder en esta temporada. Entonces, la televisación juega un papel clave y esperemos que se mantenga este formato de televisar todos los partidos para que haya más datos del fútbol local.
Luego me parece es muy importante formarse en el rubro y aprender. Por ejemplo, en mi caso, cuando realicé el máster en la UCAM, me encontré con varios compañeros que eran uruguayos que se estaban formando. Actualmente también hay cursos locales, como el que realizó la UACJ sobre análisis de datos, y obviamente lo que realizan los estudiantes de la Facultad de Ingeniería que se quieran volcar a la ciencia de datos. Es muy importante la formación y luego dar pasos en romper barreras. El fútbol, como sabemos, a veces es un ecosistema un poco cerrado. La selección uruguaya ya ha dado pasos trabajando con análisis de datos hace muchos años, y muchos cuerpos técnicos, como nos mostraba Cricor también, trabajan con estos datos. Lo que a veces pasa también es que hay una ruptura entre el equipo y el cuerpo técnico. Entonces es importante también que los equipos vayan construyendo sus bases de datos, y no cuando se vaya un entrenador perder todo lo que ya se ha generado en esos años. Desde mi lugar en el que estoy hoy en día, trabajando en prensa, me parece que los datos ayudan mucho y son muy importantes para narrar una historia. Por ejemplo, a la izquierda vemos una infografía que realizó el portal Mundo Deportivo cuando Messi alcanzó los 700 goles, donde viste con una visual y con muchos datos esos 700 goles. Ya de por sí es un número impresionante y tiene un gran valor, pero si hilamos más fino y podemos ver cómo se hacen esos goles, en qué minutos, vamos a obtener mayor valor. Y para narrar una historia me parece muy importante generar un contexto. Es clave contextualizar los datos. ¿Qué estamos mencionando? ¿Qué quiere decir que un jugador gana el 50% de sus duelos, o que un equipo ataca bien por rematar mucho? No, quizás hay que analizar ahora el valor de goles esperados por remate de un equipo. Entonces quizás un equipo que remata menos, pero de remates de alto valor, son más importantes en sus acciones ofensivas. O un jugador, un defensa, gana el 75% de sus duelos, pero el promedio de la liga en su posición es 80, entonces está por debajo del promedio. Entonces el contexto para construir la historia y para rodear los datos es muy importante. Luego lo más importante es darle valor a los datos. Las empresas quizás nos pueden dar un feed con un montón de datos, pero si no los limpiamos, no generamos modelos, no los procesamos esos datos y luego los contextualizamos, no le podemos dar valor. Entonces es muy importante tratar de darle valor a los datos y a partir de ahí sacar conclusiones. Y por último, me parece importante mencionar el uso de las métricas. No todos los partidos se explican con los mismos datos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en la televisación, estamos acostumbrados a ver la posesión, los disparos a puerta, los corners, las faltas, las tarjetas y los goles. Bueno, ya hay muchos datos avanzados, hay proveedores, hay empresas dedicadas a esto que nos ofrecen más datos y que nos permiten explicar los partidos de una forma diferente. Entonces, no siempre esas métricas nos ayudan a explicar. O a veces se utilizan métricas erróneas para explicar, por ejemplo, si un golero tiene un alto porcentaje de atajadas, no precisamente quiere decir que esté teniendo un gran rendimiento. Quizás le disparan, lo que decíamos hoy, disparos de bajo valor, o le disparan desde media o larga distancia, y quizás es más importante utilizar los goles esperados evitados por el golero para explicar su rendimiento. En este caso pongo un ejemplo de un hilo que creé para Twitter en la previa al Clásico, donde con datos de Wisecout evaluaba los pases de los jugadores de Peñarol y Nacional, y por ejemplo se destaca a Jesús Trindade como el jugador con mayor precisión de ambos equipos, cuando a veces es un jugador que recibe muchas críticas por parte de los hinchas. Entonces, volvemos al principio a lo que decía Bill James, derribar lo que creemos y encontrar las verdades. Entonces, para narrar esta historia, después también podríamos hilar un poco más fino y vemos que Gabriel Neves es el jugador que hace más pases, pero con menor precisión que Trindade, por ejemplo. Pero, ¿cómo son esos pases? Entonces, podemos ir hilando más fino y encontrar que quizás Trindade tiene una mayor efectividad, pero Neves da más pases hacia adelante y más pases progresivos, pases que sirven para romper líneas de juego rival y avanzar en el terreno de juego. Entonces, a partir de los datos, podemos narrar esta historia y contextualizar y darle valor al análisis de la técnica, de la táctica, de lo que está pasando en los partidos, y evaluarlo desde un lugar diferente. Está el caso de Christian Badows, también, que recibió muchas críticas su contratación por parte de Diego Forlán, y quizás es el jugador, quizás no, es el jugador que en los minutos que jugó
daba más pases hacia adelante y más pases progresivos. Entonces hay que evaluar también cada rendimiento en su contexto, y esto es dentro del modelo de juego de su equipo y de las intenciones de cada equipo a la hora de jugar. Nicolás Evans, que es jefe de la FIFA en materia de desarrollo y estándares, en una entrevista con el portal argentino Big Data Sport, dijo que para él el dato o la base de datos es el petróleo del fútbol. Entonces, ya que el ente máximo le esté dando este valor al dato y al análisis de los datos, posiciona lo que estamos haciendo desde un lugar muy importante, y la FIFA ya está trabajando especialmente pensando en el Mundial de Qatar con nuevas implementaciones para ofrecer a cada selección. Entonces, esto nos para un poco en cuál es el presente y cuál es el futuro. Creo que el presente está en seguir educándonos y educando a otros, educar a personas que quizás son ajenas al uso de los datos y poder explicarle cuál es el valor que tiene trabajar con datos, cómo le podemos dar soluciones, ayudar a tomar mejores decisiones, tanto a un cuerpo técnico, a un espectador o a un dirigente. Por ejemplo, en las últimas elecciones de Peñarol hubo varios candidatos que ya empezaron a plantear el tema, entonces de a poco va tomando mayor importancia. También hay nuevos actores, empresas internacionales, que están poniendo sus ojos en el mercado local. Sabemos que Uruguay es un país de grandes talentos, de exportadores de futbolistas, y empresas españolas como Dribbla, que es una consultora de Big Data, o Holosip, que trabajan con inteligencia artificial, también están intentando ingresar al mercado y dar nuevas oportunidades. Y por último, también la importancia del tracking, lo que nos mostraba Cricor, de cómo se pueden capturar eventos hoy en día y generar informes especializados, porque antes quizás el análisis de datos estaba muy vinculado a los eventos con balón. Entonces el tracking ahora también nos permite generar nuevas métricas y nuevos estudios de quizás niveles de presiones o movimientos de los futbolistas, disposiciones tácticas a través del uso del tracking. Este es un ejemplo de algunos radares que me proporcionó la empresa Dribbla, con los cuales también generé las notas para la diaria, con análisis de rendimiento de Uruguay en las primeras 2 fechas de eliminatorias, comparándolo con Colombia en un gráfico de radar, también con métricas ya avanzadas de goles esperados por remate, o goles esperados a balón parado, distancia media de pases de los equipos, del portero, los toques por acción defensiva, y mapas de tiro con su valor de goles esperado y de dónde remata más cada selección. Y en este caso la empresa Holosip es una empresa que está liderada por el futbolista Esteban Granero, y están tratando de incluir la inteligencia artificial para contextualizar a un jugador a la hora de ser contratado por un equipo. Esto es parte de un informe que realizaron mostrando cuáles serían los números de Luis Suárez en el Atlético de Madrid. Entonces se construye a partir de los datos de Suárez en Barcelona cuál va a ser su rendimiento a partir de modelos de inteligencia artificial que pueden predecir cómo va a jugar Suárez dentro del contexto de Atlético de Madrid, también contando cuál es el contexto del equipo a dónde va. Entonces, a partir de ahí generan estos informes que se le pueden brindar a secretarías técnicas y le dicen, bueno, en tal equipo hizo tantos goles, acá puede hacer tantos otros, hizo tantas asistencias, y así generan estos informes. Y para cerrar, me parece importante el trabajo en conjunto entre el mundo profesional y el académico, que es un trabajo que puede nutrir a ambas partes. Desde lo profesional, para los clubes pueden brindar, por ejemplo, conjuntos de datos a equipos de investigación, y que estos le elaboren proyectos y así trabajar en conjunto. Y para el conjunto, para el equipo académico, recibir información directa de los profesionales, y también charlar con ellos y ver para dónde ir, porque quizás a un técnico le interesa determinado tipo de métricas o de investigaciones que están basadas también en su modelo de juego o en lo que él quiere sacar de sus futbolistas. Entonces, creo que este feedback de las dos partes ayuda a tener mejores profesionales y también mejores resultados académicos de investigación. Y también, como mostraba Cricor al final, a lo largo del mundo se está haciendo mucho esto. Lo que está haciendo el Barcelona es uno de los más grandes ejemplos con el Barça Innovation Hub, y acá en la región me parecía interesante destacar uno de los últimos proyectos que salió, que es el de Estudiantes Innova, que
también la integración de deportes, educación, tecnología y responsabilidad social, y creo que es un camino muy interesante que están abordando muchos clubes, de incorporar tecnologías, educar y así generar un equipo y mayor y mejores profesionales. Creo que por ahí va un poco mi charla, así que muchas gracias por la invitación, por su tiempo y espero que haya sido útil y nos quedamos escuchando atentamente a Jorge. Buen día. ¿Puedo compartir, Andrés? Ahí. Sí. ¿Puedes por ahí? Sí, ya. Bien. Segundo. Bien, buenos días para todos. Felicitar a Kiko y a Guzmán. Te mueven, ¿no? Porque voy a arrancar desde el lugar que dejó Guzmán en el tema de romper barreras. Todo este sistema que está alrededor del fútbol exige una preparación distinta a los entrenadores que a veces nos está costando dar el paso. Si bien me gusta mucho la innovación y la creación, soy hincha de la simplicidad de las cosas. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta los entrenadores, que hoy es imposible no tener una oficina técnica y que todo el departamento tecnológico e inteligencia esté integrado en esa oficina técnica, porque el ruido de la conversación debe ser parte de ese protocolo de análisis que debe estar hecho a la medida de cada institución. Muchas veces nosotros intentamos tomar cosas de otros lugares y tal como están, incorporarlas al lugar donde estamos, y no creo que sea la solución, sino que cada institución, cada lugar es un traje a medida para lo que pretende el club. Toda esta aparición de la tecnología en el fútbol está dada desde un lugar de que hoy el fútbol es un deporte distinto, es fútbol espectáculo, donde hay una gran comercialización por detrás, y si bien todos estos análisis de datos están orientados a la mejora y a la toma de decisiones de los distintos cuerpos técnicos, también tenemos que ver que hay una marca asociada y un departamento de marketing que se suben a todos estos datos para o la transferencia o encontrar el futbolista en menos valor para, después de plantearle un plan de trabajo, transferirlo en otro valor. Según donde estemos, será la posibilidad. Hay países que son netamente compradores, por decirlo de alguna manera, y otros que somos formadores. Si ustedes recorren los equipos de México, hace 5 años cuando recorrí algunos, me llamaba la atención que todos hablaban del departamento de inteligencia de fútbol. Y a veces los entrenadores ni bajaban al departamento y había un montón de carpetas, un montón de información que nadie usaba. Por eso hay que tener mucho cuidado con la tecnología, muchísimo cuidado, sobre todo si el entrenador lo tiene ahí y no lo usa, me parece que queda lindo, pero no tiene sentido. Lo otro también creo que tanto Kiko como Guzmán lo nombraron, dentro de 5, 10 años, las instituciones va a gobernar, valga la redundancia, la institucionalidad. Los entrenadores van a ser gestores de una institución que tiene sus procedimientos y que tienen sus recursos humanos en los cuales confían y en los cuales tienen armados los protocolos de trabajo. Es más, voy a decir una cosa bastante fuerte. Creo que en 10 años no van a ingresar cuerpos técnicos a los equipos, sino que van a ingresar entrenadores. Y voy a dar un paso más, seguramente yo no lo vea. En 20 años los entrenadores van a ser formados por las instituciones, porque es tal el valor que manejan que seguramente los directivos vayan, o los que gobiernan, o los dueños de la sociedad anónima, vayan pensando en esta dirección de cómo dejar todo un capital en manos de quién.
si yo no lo conozco, si se adapta al club, si no se adapta al club, si busca su beneficio personal, si busca el beneficio del club. Esas son cosas que me parecen una buena introducción antes de enfrentar lo que me propusieron ustedes. También me parece magnífico la asociación de la academia con la profesionalidad y de las distintas facultades y también de la Facultad de Ciencias, de todas las facultades que hoy están aquí y tratar de, entre todos, generar valor a un trabajo que cambió. Eso es lo que nos está costando entender a los entrenadores, no a la gente que está alrededor. A los entrenadores, algunos vamos a decir o van a decir, o no importa qué, van a decir, no, esto no sirve para nada, lo que importa son 11 contra 11 en 90 minutos y mi ojo. Y sí, puede ser, porque también les tengo que decir que he tenido futbolistas que en estas evaluaciones son paupérrimos y el día del partido son los mejores, porque eso son cosas que van con otras cosas, pero sin duda el análisis de datos es una herramienta que el entrenador hoy no es que no la puede usar, es una irresponsabilidad no usarla. Fíjense, y me meto en la charla, nosotros pasamos de fase a Independiente del Valle, todo el mundo habla de un montón de cosas y la base de la clasificación fue el análisis de datos de nuestro entrenador de arquero con nuestros analistas. Solo en un penal nuestro arquero se tiró en dirección opuesta y era un futbolista que ingresó de cambio y que en los últimos 10 penales tiró siempre de distintos lugares. Los demás podrán haber sido gol o no, pero nuestro arquero se tiró al lugar correcto. Eso es un análisis de datos que nadie, sí, mucha gente lo puede entender, los que estamos alrededor del fútbol, pero el gran mérito es de nuestro entrenador de arquero y de los analistas. Por eso yo considero hoy en día que los analistas son parte del cuerpo técnico, tienen que estar incorporados totalmente al lugar de trabajo del cuerpo técnico y tienen que escuchar hacia dónde va el equipo técnico y el entrenador en su modelo de juego, por decirlo de alguna manera. ¿Qué aporte y desafíos pueden presentar la inclusión de la tecnología? Un poco lo que dije. La formación del entrenador es vital. Si yo no sé analizar un GPS, si no sé que hoy en día las aceleraciones y desaceleraciones se pueden entrenar tanto en un juego reducido como en un gimnasio, que se pueden entrenar con distintas metodologías, y que si quiero jugar a una intensidad, tengo que hacer algunos métodos de trabajo que son arriesgados y que van en dirección distinta y que internacionalmente los porcentajes son otros y las valoraciones son otras y que en el medio local son otras. Estoy hablando de un entrenador que, como dije anteriormente, está teniendo un poco de irresponsabilidad de no analizar esos datos. ¿Está bien? ¿Cómo influyen en el desarrollo de la técnica? Bueno, ahí también Guzmán dijo cosas muy interesantes. Depende mucho de lo que quiere ver el entrenador. Si yo tengo un futbolista que tiene un gran porcentaje de pases acertados, pero sus pases son cortos, y hablemos de pase corto de una medida de 0 a 8 metros, ese futbolista, un futbolista que pasa bien, pero de repente en mi modelo de juego no incide, porque de repente el entrenador en su modelo de juego quiere pase de riesgo. Los pases se clasifican tanto por las distancias como por las distintas clasificaciones, altura, pero a mí me gusta la clasificación de pase de seguridad, pase de riesgo y pase de gol. A mí me gustan, por lo menos a mí me gustan los futbolistas que pasan de riesgo. No me adapto mucho al futbolista, obviamente, según el sector y un montón de cosas, no nos vamos a poner a hablar de táctica. Pero sí, para el análisis es fundamental seguirle la cabeza al entrenador. Si, por ejemplo, Guzmán y Kiko son analistas nuestros y vienen y me dicen, no, hay un futbolista que pasa muy bien y todos sus pases son en el ancho, no me están entendiendo a mí. Por eso hablo de un gran equipo técnico y sobre todo que el que lidera ese equipo técnico, que seguramente sea el entrenador, haga brillar a sus compañeros de trabajo. Eso es fundamental, es una condición del líder. Y lo otro es que ese equipo técnico está en dirección de lo que quiere el entrenador. Por eso digo que cada lugar es distinto. Si nosotros estamos en el Barcelona, que tiene un juego de posesión, hoy llamado de situación, por las polifuncionalidades momentáneas del juego, el analista tendrá que ver otras cosas. Pero si estamos
con mucho respeto y un equipo que quiero mucho, en Juventud de las Piedras, estamos peleando el descenso, mamita, ¿de qué estamos hablando? De que el juego va a ser totalmente distinto. Entonces, esas cosas son las importantes del entrenador. ¿Y cómo lo analiza esto? Lo primero que tiene que hacer es tener claridad conceptual y tener un protocolo que se lo dé a sus compañeros de trabajo. A mí del equipo me interesa esto. Estos son los datos que vamos a necesitar. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico, y bueno, desde el punto de vista de la condición física, para mí es más fácil porque está medible. Pero imagínense en un entrenador que no sabe lo que es potencia aeróbica, imagínense en un entrenador que no sabe lo que son los sprint, que no sabe lo que es, no sé, rapping, gila, no sé qué. Si no sabemos esas cosas, ¿de qué estamos hablando? Si no sabemos que un futbolista recorre casi 200 metros a alta intensidad de sprint y nuestro entrenamiento sigue siendo, voy a decir una cosa muy grosera, dando vueltas alrededor de la cancha, estamos lejos de la elite. Entonces, es muy importante la unión del equipo técnico, hablar de nosotros, no hablar de yo, y de vincular todas estas cosas con alguien que las gestione y con alguien que las pueda leer, incluso que se las puedan enseñar, que se las puedan hacer ver. Pero si el entrenador no tiene apertura, y tomo lo que dijo Guzmán, si no rompe esa barrera de decir quiero crecer, quiero tener esto y después analizar qué le comparto a mi futbolista, no tiene sentido que tengan un departamento de diligencia, que tengan un departamento de análisis en vivo, no tiene sentido. Si no lo uso, no tiene sentido. La filmación de los entrenamientos hoy es prácticamente de todos los equipos. Pero el sentido de la filmación es cuántos equipos analizan el entrenamiento después de terminado, a ver si el objetivo está presentado en esa filmación. O esa filmación va a un archivo y queda ahí. Son preguntas que yo me hago. Yo no puedo tener la responsabilidad de armar un departamento tecnológico, un departamento de análisis de inteligencia deportiva, que puede ser hasta institucional, que puede tener un modelo de trabajo de la formación a lo profesional, que lo tengo que anexar, que otra de las cosas fundamentales de los clubes es que la organización tiene que seguir funcionando ante la salida del recurso humano. No puede ser que el recurso humano desestabilice la organización porque sale y no hay nadie preparado. Entonces, el entrenador tiene que tener toda esa visión. Es difícil, claro que es muy difícil, pero bueno, si yo no tengo esas capacidades o esa expertise, va a estar difícil que pueda gestionar un departamento de análisis. Va a quedar lindo, va a tener una gran oficina, va a tener todos los elementos, pero no tiene sentido con la aplicación diaria. ¿Cómo se realiza un proceso de análisis y de la táctica en el deporte? Lo que dije anteriormente. Cada entrenador tiene su idea. Los entrenadores pensamos que nuestra idea es única, que es la mejor. Después cuando te dan contra el piso decís, pucha, capaz que había otra. Y de eso se trata. Pero si no puedo hacer nada, analizar nada, si no sé lo que estoy buscando. Es imposible. Si yo no saco el elefante de arriba de la mesa y digo, desde el punto de vista de la técnica, para mi modelo de juego me interesa que la última línea pase largo y después voy a un proceso de datos y digo, ¿cuántos entrenamientos de pase largo hice con mi zaguero? No hice ninguno. Y después le digo, no, pero están pasando mal. El problema no es el dato ni el problema del zaguero. El problema fue que yo no pude intervenir con ese jugador o con esos jugadores con un protocolo de trabajo que entrenara el pase largo. Entonces, es muy importante tener un protocolo y a su vez ir controlando que se cumpla y evaluando que se cumpla ese protocolo con los datos que me van dando los compañeros del departamento tecnológico. Entonces, no hay ningún proceso si no hay, esto como el cuento, cuando Caperucita le dijo, ¿por dónde agarro? Le dijo al lobo, ¿y a dónde querés ir? Lo mismo. Si yo no sé a dónde quiero ir, no puedo tener absolutamente nada que me guíe. Entonces, yo creo que hay que hacer un protocolo, hay que ir controlándolo, hay que ir evaluándolo, tanto con imágenes, con datos de GPS, con lo que sea, pero tengo que saber a dónde voy. ¿Cuáles son los aspectos realmente relevantes de identificar y cuáles son secundarios de la multitud de información que está registrando? Bueno, esa es la gran tarea del entrenador. Ustedes imagínense
a chiquilines de 20 años, nosotros hoy tenemos promedio 22 años en el equipo. Imagínense qué le voy a decir a ustedes, lo que son los jóvenes, ¿no? De darle toda esta catarata de datos. Hoy, más de 12 minutos, y si no he interactuado, una charla técnica con imágenes, empiezan a sentarse de costado, empiezan a mirar hacia acá, esto, lo otro, no resiste. Entonces, el entrenador tiene que identificar claramente a quién le va a procesar los datos, porque las poblaciones son todas distintas, con quién puede trabajar individualmente, con quién puede trabajar grupal, con qué va a sociabilizar en forma colectiva, cómo va a tener en su mesa de trabajo todo ese proceso de datos y lograr que sea efectivo. Y ahí sí hay que despejar, decir, esto es lo que me importa porque es lo que se asocia al momento y a lo que tengo en el equipo. Esto tenemos que dejarlo por acá y despacio ir llegando a esto. Por ejemplo, hoy hemos trabajado en que el equipo, antes de llegar al arco, combine mejor la amplitud y la profundidad. Porque los datos que me decían ustedes era que el equipo usaba solo la profundidad. ¿Cuántos trabajos podemos ir poniendo para que eso empiece a suceder? Con 10 trabajos, ¿yo voy a notar un cambio? Bien, hagamos 10 trabajos, controlame si está el cambio, pasame los datos de nuevo y veo si el programa que hice para estos jugadores es realmente efectivo, porque muchas veces el programa es lo que no es efectivo. Entonces, tengo que continuamente asociar. Yo a lo que le tengo miedo, le digo sinceramente, mucho miedo, a mucho recurso humano y que no hagan nada. Que estén sentados y no hagan nada. Prefiero menos recursos y que estén en el aire. Ahora, si tengo mucho recurso humano, el esfuerzo del que lidera es mucho mayor, por lo que dije anteriormente, porque yo tengo que tengo que apoyarme en esos recursos humanos para mejorar mi labor y para mejorar la labor fundamental que es la de los futbolistas, porque en definitiva son el patrimonio del club. Y el club en ese círculo vicioso forma, compite y transfiere. Imagínense hoy en día que ustedes no presenten una carpeta científica por un futbolista con un valor importante. Quedamos en ridículo ante el equipo que lo está requiriendo. La carpeta científica hoy es prácticamente, porque que juegan bien saben todos los analistas y todos los scouts. El problema es los datos. Y bueno, no me quiero extender. Bueno, el análisis, ahí Guzmán lo dijo, yo no creo mucho en que alguien tenga posesión 80% y otro 20%. ¿Por qué? Porque de repente la estrategia de ese entrenador era esa. Los datos cuantitativos son importantes, pero hay que asociarlo con la estrategia. Eso es vital. Si ustedes han entrenado todo el tiempo de un juego de posesión o de situación, y cuando van a los datos cuantitativos, antes de finalizar las jugadas, dan solo 3 pases, no están cumpliendo con la definición del juego de posesión o de situación, que dice que tienen que intervenir muchos jugadores, que tienen que combinar la amplitud con la profundidad y que casi todo el equipo participa de la acción. Entonces, ese dato cuantitativo a mí me dice que mi equipo no tiene relación con la estrategia. El dato cuantitativo hay que asociarlo a la estrategia, tanto técnico como táctico. ¿Está bien? Y bueno, ni que decirles que ni piensen en un entrenador que llega al club a las 9 de la mañana, hace el entrenamiento y se retira a la casa. Si hacen eso, van a durar muy poco en el club. No sé si hay entrenadores o no hay entrenadores acá en la charla, porque no miré los participantes, pero la cabeza del entrenador está todo el día. Imagínense, termina el entrenamiento y tengo que analizar todos estos datos. Yo ya tengo que ir preparando lo que viene, y cuando tienen doble competencia, preparan uno y tienen que ir armando el otro, y cuando terminó tengo que ir armando el otro y no hay descanso. Entonces, si a veces a mí, cuando me dicen,
No, en el fútbol está 2 horas y te vas a tu casa. Me río. Porque a veces estás en tu casa y te dicen, bajá, porque estás en tu casa, pero tu cabeza está en todo ese análisis. Y más en los que son pasionales, como seguramente la profesión de cada uno de ustedes a lo que se dediquen. Pero no hay datos cuantitativos si no tienen relación con la estrategia del entrenador. Eso es fundamental. Y tampoco puedo hacer desgastar a recursos humanos en tomar datos que no voy a usar, que no me interesan. Hay que ser ejecutivo, y hay que ser práctico, hay que ser simple. Sí innovar, sí aprender, sí crear, pero en base a lo que puedo hacer. El proceso de análisis, para que sea útil, tiene que ser claro, eficaz y controlable. Para mí, ¿qué es un proceso de análisis? Es llegar a una charla técnica y presentarle en pocos minutos a los futbolistas virtudes o defectos del adversario asociados a los trabajos que se realizaron en la semana. Por ejemplo, ¿qué es efectivo para mí? Virtud de adversario, trabajo que lo anuló a esa virtud. Eso refuerza al futbolista, que es lo que me dedico a qué. Para anular esto hice este trabajo. Defecto del adversario, trabajo nuestro para atacar ese defecto del adversario. Es decir, hoy en día ese protocolo para mí es muy importante, que lo que muestro esté asociado con el trabajo. Eso le da fortaleza. Es un paso difícil, es un paso importante que consideramos que hay que dar. Y lo otro que es útil es que si ustedes tienen un protocolo de análisis hecho por semana, por ejemplo, el lunes cierro el partido, hoy cerramos el partido que jugamos anoche, y mañana ya se muestran imágenes del próximo partido, que el trabajo que hago tenga dirección a la imagen que estoy mostrando. A ver, más claro, si hoy muestro actividades ofensivas de un equipo, mi entrenamiento tiene que ser orientado como objetivo principal a la defensa, para que acompañe el ciclo del análisis. Mirá cómo atacan, mirá este trabajo que es para anular el ataque. Eso para mí es un análisis en un proceso. Cada quien hace su proceso. Yo simplemente estoy diciendo algunas ideas que pueden compartir o no. Bueno, si hoy los clubes no arman un departamento tecnológico como puedan, porque está de acuerdo al presupuesto, obviamente, pero hay muchas, por ejemplo, si ustedes van a la facultad de ingeniería o a la de ciencia e invitan a algún estudiante avanzado a que trabaje con ustedes, que le puedan pagar algo, capaz que van armando un departamento de datos o que van armando algo. Y si tienen mucho presupuesto, tienen mucha billetera, bueno, llamen a concurso, infórmense de la gente que trabaja bien en esto. Es fácil. Ahora, no se queden con el no se puede, porque hoy filmar un entrenamiento lo hacemos con un celular. No se queden con que me vuelvo loco cuando dicen, no, los futbolistas se aburren. ¿Y qué va a ser? Que se aburran. Y que se aburran. Porque después al que le cortan la cabeza al entrenador. Esa es la realidad. No hay mentira en esto. Entonces vos decís, no hice esto. No, hay que hacer todo lo que uno está convencido en ese proceso, darlo todo y después ver cómo te va. Pero no dejar cosas por el camino. Hay que tener convencimiento. Voy a tomar eso, Guzmán, de romper barreras. Hay que animarse a hacer cosas. Es fundamental. Innovar es fundamental, siempre y cuando tenga una lógica. ¿Qué preguntas serían importantes para abordar desde el ámbito académico? André, la verdad, no entendí mucho lo que me quisiste decir con esta pregunta. Ayúdame y capaz que la saco. Sí, la pregunta iba, perdón, estoy mal. La pregunta iba en el sentido de qué preguntas desde el punto de vista de la investigación serían interesantes para tener trabajos tanto de grado como de maestría que puedan contribuir al desarrollo de los equipos y del análisis de la técnica y la táctica en el juego. Bien. Ahí Guzmán dijo que del año 70 había análisis, ¿no? Un poco antes en el béisbol. En el 49, en el año 49, ya había gente que iba con una libretita en Brasil y anotaba las acciones, ponía
van a cabecear 7, y ahí después empezaron a trabajar de a 2 porque a veces contaban mal y ese dato no era real. Una vez fui a analizar un partido de Vélez y Instituto, creo, y ya fui con mi libretita, y no hace tanto, 2004, o hace, y vine radiante con mi libretita, y después vinieron a analizarlo a nosotros, y atrás nuestro estaba Vélez. Y yo, viste, miraba y no anotaba nada, y de repente en un córner sacan una cámara con un zoom y la era y sacó 200 fotos, y seguro. Yo capaz que me olvidaba un jugador y él tenía toda la foto en un segundo. Bueno, un poco anecdótico y para no hacer tan monótono esto, pero lo que dije al principio, hay que hacer asociaciones con las universidades. Los entrenadores tienen que romper el paradigma que solo saben parar un equipo de fútbol. Hay muchísimos entrenadores con muchísima capacidad que han hecho, que están ya incursionando en el ámbito de la investigación. Y también puede ser muy desafiante para las distintas facultades investigar en los deportes, ya sea en fútbol o en otros. Creo yo que es muy difícil, mucho más difícil los deportes colectivos que los deportes individuales, porque, por ejemplo, yo filmo a un atleta en la técnica de carrera de salto largo y es uno solo y tengo la imagen, y con todo eso que hace Kiko, le voy pasando para atrás, para adelante, le digo, mirá, este paso es largo, este paso es corto, tu carrera no levantaste la rodilla y la mar en coche, pero en fútbol es mucho más complicado, como en todos los deportes colectivos. Pero también se pueden hacer esas cosas. Ahí Matías, Titi, vos, Andrés, han hecho cosas que han presentado, y, por ejemplo, yo he usado esos datos. Yo sé que tengo mucho más posibilidades de que me hagan un gol del lado derecho que del lado izquierdo, porque hubo una investigación que investigó el fútbol uruguayo y lo da, que es la que hizo Matías de Pablo y Titi. Entonces, hay que dar ese paso, formar equipos de trabajo y hacer investigaciones que después se puedan tomar, y sobre todo la gente que está dedicada a los datos y a la ciencia de los números la puedan mejorar. Los entrenadores tenemos que asociarnos a esas cosas. Tenemos que romper ese paradigma que el entrenador de fútbol es solo una persona que entrena un equipo de fútbol. Un entrenador de fútbol es mucho más que eso. Maneja muchísimas cosas y hay que animarse a dar el paso de asociarse. ¿Qué cosas para mí son importantes investigar en el fútbol? Para mí, hoy en día, me gustaría hacerlo en algún momento, es que los sistemas hoy son una cosa en la ofensiva y otra cosa en la defensiva. Y me vuelvo loco cuando los periodistas siguen diciendo que el equipo fue defensivo u ofensivo. No, en situación defensiva es defensivo. Y en situación ofensiva a veces hace lo que puede, hermano. No es 4-3-3. De repente es 4-3-3 defendiendo, pero cuando voy al ataque es 4 tanto. Entonces, ¿cómo juega este equipo? En situación ofensiva juega de esta manera y en situación defensiva juega de otra. De ahí yo puedo sacar un denominador común de lo que hizo ese equipo. Y si en 30 partidos hace lo mismo, yo digo, bueno, estos entrenadores están haciendo esto. Es una investigación fantástica. ¿Por qué? Porque va a cambiar el proceso de trabajo del entrenador en el campo. Va a ver que los jugadores se mueven y que tiene que entrenar cosas para defender y cosas para atacar. Me parece que por ahí va la cosa, pero con lo que dijo Kiko, con lo que dijo Guzmán, que fue mucho más interesante lo que dije yo, son distintos, se paran en datos, se paran en cosas importantes. Yo también me posiciono en datos. Acá tengo mi libreta que miro y de reojo y trato de estar a la altura de los compañeros. Para mí, para cerrar, es fundamental que los entrenadores hablen de nosotros, que conformen los equipos técnicos involucrando a la gente. ¿Cómo en una reunión técnica previa a un entrenamiento no va a estar la sanidad? ¿Cómo no va a estar la utilería? ¿Cómo no va a estar el departamento técnico? Si son nuestros compañeros de trabajo y son los que sostienen la actividad. ¿Cómo? Imagínense una reunión técnica, vamos a hacer pelota parada. Guzmán, ¿quiénes son los que van a cabecear de River?
decime las características, de dónde arranca Roja, de dónde arranca Díaz, por qué no juega Pinola, qué pasó que no juega Pinola, por qué, explícame, por qué en el equipo alternativo que hizo jugó con línea de 3, después jugó con esto. Preciso esos datos, para después armar mis cosas. No lo puedo tener lejos. Bien, me fui, pero bueno, le agradezco la invitación. Imagínense que, aunque les parezca mentira, esto me ayuda a procesar el revolcón de anoche. Disculpen ahí que estaba previo, como viejo que soy, escuchando un tango y creo que salió ahí. Perdóname, Kiko. Y bueno, gracias por la invitación. No, Jorge, gracias a ti. Realmente súper interesante las 3 exposiciones. Así que ha sido, la verdad, que muy, 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 muy instructivo y salimos también con muchas preguntas. Vamos a empezar con algunas preguntas. Lorena tenía alguna, si quiere empezar. Primero que nada, agradecerles otra vez la presencia de ustedes acá. Es súper difícil sintetizar todo lo que dijeron. La primer gran pregunta u observación que tengo es como que la sensación es que por ahora como que está todo muy centrado en los datos, ¿no? Y en la adquisición de los datos y en quizás encontrar formas, sobre todo basadas en los analistas o con distintas estrategias, las que explicó Jorge, más con una visión global y de equipo, algunas más tercerizadas o delegadas en empresas, etc. Pero de análisis de los datos, pero sabemos bastante poco de cuáles son esos modelos o esas herramientas de predicción que utilizan las empresas para hacer esas predicciones. O yo entendí mal. O sea, la pregunta es, ¿sabemos acerca de esos modelos y de cuál es la naturaleza de esos modelos, cómo están programados, cuáles son las técnicas que están atrás? O son más bien modelos en cajita tipo caja negra, como le decimos los informáticos, o sea, cerradas, que uno los consume, pero no tiene mucha capacidad de saber cuáles son las piezas que están atrás, cuáles son las técnicas y los algoritmos. Esa es una pregunta que me surgió de la charla. Si querés, más o menos lo que yo tengo experiencia ahí, Lorena, cada vez más las empresas que están trabajando con esto, están teniendo una sección dentro de su sitio, haciendo todo lo que viene a ser como Open Data, donde empiezan a publicar papers y empiezan a contar un poco más cómo son sus modelos de trabajo. Sí, cada una tiene su modelo con sus científicos. Al final del día difícilmente encuentres algoritmos, algunas sí publican proyectos en Git, pero hay que buscar y hay. Lo que sí están entendiendo estos proveedores grandes es que el dato en sí tiene que ser abierto, porque como cada uno está incorporando a su equipo de trabajo personas para interpretar esta información, bueno, te doy la API o te doy el acceso comprándolo, ¿no? Algunos gratuitos y otros comprándolo, pero sí. Después sí, hay muchas charlas y contenidos de los diferentes proveedores, quizás en YouTube se pueden ver, de cómo hacen el modelo de datos y en qué se basan. Yo qué sé, yo el otro día, la semana pasada estuve en INA, que estaba el científico de datos de la Liga, que trabaja ahí con toda la parte de la Liga, dentro de Media Coach creo que está también, o sea, de la Liga Española, y explicó cómo hacían todo el tema de los pronósticos y probabilidades, cómo igualaban los goles, porque obviamente no había una misma cantidad de goles hechos que errados, muchísimo, había un porcentaje, no sé, un 80% más de goles errados que hechos. Bueno, explicaba qué tipo de modelo hacían para equiparar ese tipo de cuestiones, que era algo muy técnico, ¿no? Pero sí, si uno va buscando, las empresas están empezando a liberar los datos ya. Sí, Statsbomb, por ejemplo, tiene varios perfiles de datos que los abrió y los comparte para investigaciones a través de GitHub, y hay varios analistas también, algunos que son conocidos, Río
Ryo Nakawara, por ejemplo, es un analista japonés que publica muchos códigos de R con análisis de datos y los deja disponible también para utilizar y explica cómo llega a los modelos. Y también hay otros analistas. Hubo un canal de YouTube que empezó durante la pandemia que se llama Friends of Tracking, donde David Sumter, que es un analista muy conocido también, que escribió varios libros de análisis, juntó a varios profesionales de equipos europeos y contaron procesos de análisis, y junto con Métricas Sport también creo que habilitaron algunos datos de tracking para que la gente pueda empezar a trabajar, y a poco se están abriendo los datos y se pueden conseguir muchos códigos también de visualizaciones, por ejemplo, o de modelos de análisis. En ese sentido, también es demasiado nuevo para las empresas, ¿no? Están buscando sus modelos. Obviamente está el paquete, que el paquete es lo que venden, pero también están descubriendo un poco lo que habló Jorge, que si es para un club, para un entrenador, qué es lo que sirve, o a qué va orientado, si es para spam, para qué. Entonces, es como que se está generando esa comunidad, pero si uno busca, hay para investigación, hay. R es el lenguaje, te diría, básicamente natural que se está usando para todo este tipo de codificación de algoritmos, ¿no? O sea, igual hay algún otro, pero R creo que es el más fuerte, el que anda en la vuelta. Sí, está Python también, creo que son los dos utilizados. Perdón, Kiko, ¿puedes explicar lo que es un API para los profes? Una API. ¿Y qué significa acceder a través de un API? Bueno, ahí capaz que Lorena y Guillermo lo explican con mayor propiedad que yo, pero una API, y ahí me corrigen ellos obviamente, una API es un lugar, un acceso que te da, para tratar de simplificarlo, un acceso que te da la empresa que genera datos a su base de datos, y entonces mediante una documentación que ellos te dicen, vos para conectarte a mi base de datos y poder sacar un dato, tenés que seguir el paso A, B, C. Bueno, las empresas que están haciendo, dando libertad o vendiendo versiones donde vos podés acceder directamente al dato para traerlo para tu lado, para el club, y interpretarlo mediante los científicos o los ingenieros de la forma que quieras. O sea, los informes que mostró Guzmán, pero adaptados a, no sé, el Club Nacional de Fútbol, con lo que solo le interesa al entrenador del Club Nacional de Fútbol, o a la parte de marketing. Entonces, tener esa posibilidad de poder conectarte a una API te da ese tipo de ventajas, que ahí, bueno, y Lorena o Guillermo si quieren profundizar en ese tema. Está perfecta tu explicación. Es que es una interfase que no es para personas, ¿no? Es como para máquinas, para obtener datos más bien crudos que después pueden ser procesables por máquinas. No es una interfase así como de una página web o una visualización linda, sino que es dato para usar después. Tenemos una serie de preguntas de la audiencia. Guillermo, no sé si vos querés preguntar algo. Yo quiero echar una preguntita. Sí, sí. A mí me pareció re interesante, y tenía una pregunta para Crico y para Guzmán sobre algo que dijo Jorge que me pareció clave. Él empezó diciendo, y en su charla me pareció muy claro en eso, en algo fundamental, dijo, yo soy hincha de la simplicidad, dijo al principio, y después comentó, podemos tener una cantidad de información que nadie use, y después comentó, no puedo analizar nada si no sé lo que estoy buscando, lo cual es como, debería ser como el eslogan de la ciencia de datos, ¿no? Porque como que en un mundo donde todo el mundo te dice que hay una cantidad de datos disponibles, si uno no sabe para qué los va a usar, no sirven para nada. Me pareció un mensaje muy, muy, muy claro. La pregunta para Kiko y para Guzmán, de lo que ustedes han visto, ¿qué tan cerca se está de completar esa brecha, digamos, o ese salto entre lo que el entrenador quiere o busca y la información que hay? Porque digo, uno puede producir grandes cantidades de información, pero si esa información no es útil para el entrenador, le puede ser muy útil a la empresa para mostrar toda la cantidad de cosas que tiene, pero para resolver el problema capaz que no. No sé cómo lo ven ustedes, en qué estado se está en eso, era la pregunta que tenía yo. Creo que depende mucho también en cada equipo y en cada liga. Creo que Jorge lo explicó muy bien. A veces se puede hacer mucho análisis o generar muchos datos y quizás el entrenador tampoco lo toma en cuenta. Creo que en Europa sobre todo hay grandes pasos
en eso. No sé, recuerdo que cuando llegó Klopp al Liverpool había contratado un analista específico para situaciones de saques de banda. Entonces, si están trabajando ya con ese nivel de análisis en cosas específicas que le ayudan al entrenador a mejorar aspectos del juego que él quiere mejorar, es fundamental, pero me parece que es difícil hablar en general de si se rompió esa brecha o no, porque cada país y cada liga es muy diferente. Sí, en mi caso, por ejemplo, en mi experiencia, quizás un poco la deformación de trabajar mucho tiempo con entrenadores, eso que dice Jorge es como el puntapié inicial, ¿no? O sea, vos podés generar, podés hacer, nosotros sabemos que a nivel de software podemos hacer de datos, podemos dibujar lo que querramos, pero si no comprendemos el dolor real que tiene el entrenador, qué es realmente lo que le interesa, ya empieza a hacer ruido la información. Entonces, ahí obviamente tratar, es uno de los desafíos más grandes, ¿no? El tratar de poder simplificar la información para que te dé un dato concreto que te permita tomar decisiones. Y por ahí lo comentaron. No es lo mismo el mismo dato que yo puedo darle al club si es en relación a la Secretaría Técnica para vender o comercializar un jugador, que el dato de la preparación de un partido o la evaluación de un entrenamiento. Son datos que se manejan de forma distinta. También está que nosotros difícilmente podamos, o debamos, en mi opinión personal, compararnos con Europa. Europa tiene empresas en el sentido de tienen 5 o 6 personas metidas adentro del club solamente para el área de ciencia de datos, donde tenés un analista que se encarga de la pelota quieta, tenés un analista que se encarga del rival, etcétera, etcétera. Acá las áreas de análisis están compuestas por 1 o 2 personas y todo esto es relativamente nuevo. Entonces el desafío de quienes están liderando esas áreas es tratar de consumir la información, pero dar la información justa, que lo explicó por ahí Jorge, que es en relación a lo que le interesa a él, que en su caso es el modelo de juego que trata de que el club lleve adelante, ¿no? O a la hora de mirar un rival. Entonces, ahí hay un desafío que es la simpleza de la información en relación a donde estés trabajando y también el contexto en el cual te toca trabajar. O sea, es difícil, a mí me toca muchas veces, yo lo veo de cerca cuando cada 2 meses, 3 meses tenemos grupos de trabajo con la gente de FIFA, que son analistas que trabajamos de todas partes del mundo. Y son realidades distintas, la realidad de Sudamérica con la realidad de Europa en relación a la inversión en todo esto y al desarrollo de todo esto. Entonces, a veces uno dice, bueno, hay un montón de oportunidades, pero bueno, ¿qué es lo que realmente le interesa acá, a los clubes de acá, a los entrenadores? Tengo una pregunta de Sergio desde la audiencia. Es una pregunta dirigida a Jorge. Y la pregunta es, ¿qué estilo o tipo de entrenamiento utiliza para sus equipos? Por un lado, si es periodización táctica, entrenamiento estructurado u otro. Y Andrés sugería complementar además con cómo se complementa esto con el análisis de datos. ¿Sí? Bien, primero no tengo un estilo definido. Primero analizo los futbolistas y después veo cuál metodología se inserta mejor en ese momento. Tampoco mantengo un año con un mismo método de trabajo. A mí me gusta mover, me gusta sacudir. Y hoy en día estoy trabajando con el método ecléctico. Es un método que no proviene del fútbol, no tiene mucha definición en el fútbol, pero es la reunión de distintos métodos. Es un poco más difícil porque si toman una semana como por ejemplo la periodización táctica, que la toma con recuperación, tensión, duración y velocidad, no tiene mucha diferencia con cualquier semana de cualquier método, que son efectivas de domingo a domingo, son los 3 días básicos, ¿no? Pero no meto ningún método, como le dije antes,
la fuerza en un juego reducido y he hecho la fuerza en el gimnasio. Y eso no se adapta a ningún método. Por eso es la reunión de médico intermitente, y a veces los futbolistas corren sin pelota porque nosotros queremos un entrenamiento de seguridad. Creo que todo es válido, el arte de elaborar el programa es fantástico, y bueno, después los resultados se pueden dar o no se pueden dar. Pero lo que digo como mensaje es que el entrenador debe conocer todos los métodos, y a partir del conocimiento es que puede diseñar algo. Si no tiene conocimiento del método o de los métodos, no va a poder diseñar, porque un poco tomando lo que decíamos anteriormente y lo que Guillermo rescató también, es que si no sé lo que quiero hacer, y solamente un entrenador sabe lo que quiere hacer si tiene el concepto. Dice, voy a trabajar la posesión, listo. ¿Qué es la posesión? ¿Cuáles son los principios fundamentales de la posesión? ¿Tengo los jugadores para la posesión? Es decir, a partir de encontrar qué es lo que tengo que hacer, puedo encontrar el método de trabajo. El último mensaje, debemos conocer todos los métodos. Si usted va a Portugal y no trabaja periodización táctica, lo sacan. Y si viene a Uruguay y no trabaja en el gimnasio, los jugadores creen que no se entrenan. Porque la idiosincrasia es lo primero que toma en cuenta cualquier método. Me gustaría aprovechar para hacer una pregunta, perdón por la voz. El factor historia dentro del análisis. ¿Cuántos partidos son necesarios para poder predecir o entender lo que va a pasar en un partido próximo? Es decir, desde el analista y desde el técnico. Le digo mi partido internacionales, validamos 3 y se diferencia visita con local. Partido local, si estoy en equipo chico, no valido ni los partidos con los grandes, y sí 5 partidos de equipos pares, por decir una manera. Hay mucha diferencia de los planteamientos de los entrenadores para jugar contra un equipo grande que para jugar con un equipo chico. Y hay mucha diferencia internacionalmente de lo que hacen los entrenadores de local y de visita. Muy bien. Tengo otra pregunta también de la audiencia, que dice Gastón, pregunta, hoy en día en las ligas profesionales se les exige a los entrenadores el curso de entrenador, y pregunta si en estos cursos se los está formando en análisis de datos. ¿No? No sé si sabemos esto. Sí, no, ahí, porque, bueno, Jorge es forma parte de la dirección académica de ACJ, y de hace un tiempo, le diría 2017, estuvimos hablando con él, que él integró mediante Z Sportage la posibilidad de que aquellos entrenadores que se están formando, el curso de entrenador está compuesto de 4 licencias. La C, la B, la A y la Pro. La Pro es cuando alguien dirige en primer nivel, o sea, el primer equipo profesional. El resto es de formación, bueno, etcétera, juveniles. Entonces, Jorge le llevó a la CJ, le dijo que era... Pico, perdona que te corte. Más que nada Abel, ¿no? Bueno, Abel, sí, Jorge, Abel Tío, que es el coordinador académico también, que obviamente fue el que impulsó esto, dijo que había una oportunidad, y bueno, obviamente ahí se empezó a dar cursos en la parte técnica y táctica, con uso de datos, tecnologías, análisis de video. Entonces, hoy lo que estamos viendo, el resultado es que después de 4 años más o menos, hay muchos analistas que se están integrando a clubes de fútbol profesional para trabajar en juveniles en el primer equipo, que vienen con esa formación. Entonces, ha abierto un montón de oportunidades laborales a aquellos que se querían integrar al mundo del fútbol profesional, y que quizás como entrenador les cuesta mucho poder insertarse. Bueno, acá
un poco por todas las cualidades que estuvieron hablando, tener la formación de entrenador y además de saber de análisis del juego y cómo manipular ciertos datos, permite que hoy trabajen. Entonces, bueno, ahí la visión de Abel, obviamente, permitió que esto se haga y lo estamos haciendo hace ya un buen tiempo. Y da buenos resultados. No sé si va por ahí la pregunta. Ojo, estás apagada, Lorena. Sí, supongo que sí era una pregunta de la audiencia. Ah, bien. Así que... Perdón. Está bueno, pero sinceramente tengo que salir. Sí, estamos cerrando. Sí, si hay alguna pregunta, igual me la mandan y no tengo ningún problema en contestarla. Le agradezco mucho. Lorena, Guillermo, Andrés, la audiencia y Guzmán y Kiko, fue un gusto haber compartido con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Chau, chau. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Sí. Justo estábamos comentando con Lorena en la interna que habíamos acordado que las 12:45 era la hora de cierre porque nuestros panelistas tenían compromisos. Así que nada, agradecerles muchísimo la información, la gran exposición de los temas. Y bueno, si pueden cerrar, Guillermo y Lorena, les agradezco, que no puedo más. Por la voz. Guille, dale tú. Bueno, la verdad que re contentos de la actividad. Ya empezamos a intercambiar vía WhatsApp mientras esto transcurría conclusiones y observaciones. Me parece que los mensajes fueron súper interesantes y entender qué es lo que ayudaron a entender qué es lo que está pasando y también a entender qué es lo que se espera de esto, porque, digamos, uno cuando trabaja en el tema de los métodos y de los datos, tiende a buscar los problemas para los métodos. Es como una cosa que uno hace naturalmente, digamos, ¿no? Es decir, yo tengo este método, veo dónde puedo aplicarlo, y capaz que en realidad la necesidad es otra, y esto ayudó mucho a clarificar. Una de las cosas que murmurábamos por WhatsApp con Lorena era, bueno, capaz que el aprendizaje automático en realidad no es en este momento lo que más se necesita, que es lo que nosotros más estamos orientados a hacer, sino capaz que algún otro tipo de análisis que aclare más las cosas o que permita esto que decían de comunicar a los entrenadores con los datos, digamos, ¿no? Aclarar esos conceptos, como decía Jorge. La verdad que fue súper... La verdad que creo que recumplió el objetivo que teníamos y fue súper útil todo lo que nos contaron y reitero las gracias. Ahí, Guillermo, perdón, Lorena, un segundo. Lo del aprendizaje automático hay que darle desde investigación, porque es increíble la beta que está teniendo de forma exponencial las empresas que están trabajando sobre el proceso. Este desafío de poder tomar, de traquear objetos sobre el campo de juego, viene desde muchísimo tiempo atrás y ninguna empresa lo ha podido resolver por, obviamente, el avance tecnológico. Hoy en día estamos empezando a descubrir que hay ciertas startups con cierta investigación, mucho aprendizaje en relación a los estudios e investigaciones que ustedes hacen, que están encontrando soluciones y están empezando a tener buena salida. Eso de la interpretación automática de información sobre el campo de juego es un desafío enorme, pero es impresionante la beta y la oportunidad que hay sobre eso. Al igual que lo que vos dijiste de los datos, obviamente que fue el hilo conductor de todo esto. Sí. Sí, me queda claro que hay una cantidad de perspectivas, pero otra vez yo creo que hay que enfocarse sobre todo a resolver necesidades, y capaz que sí, que el análisis predictivo va a servir para resolver necesidades. Bien, yo estoy contestando preguntas, por eso estoy metatecleteando. Bueno, cerramos acá, si les parece. Guzmán, muchísimas gracias. Kiko, muchísimas gracias. Y seguiremos en contacto y trabajando juntos. Un abrazo, y para todos los espectadores también, un abrazo para todos. Y estaremos contestando sus preguntas. Gracias a los 180 que se conectaron, ¿no? Sí, espectacular. La verdad, un lujo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Chao. 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 Chao.